Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy que es Día del Amor y la Amistad, tenemos casa llena. Tenemos al Espíritu Santo aquí con nosotros. Venimos por el amor verdadero. Venimos por el amor verdadero. Hoy vamos a ver la continuación del capítulo 8, del versículo 22 en adelante. En los primeros versículos de este capítulo, ayer nos hablaron sobre la alimentación de los 4,000. Nos hablaron cómo se dio esto a comparación de la alimentación de los 5,000. Una de las características de esto es que llevaban 3 días oyendo la palabra de Dios. Jesús dice que tuvo compasión de ellos porque muchos en 3 días prácticamente. Y entonces a sus discípulos que les dice pueden desmayar. Sus discípulos le respondieron: ¿saciar de pan aquí en el desierto? ni siquiera se acordaron de eso. Y entonces Dios, con lo poco, dar gracias por lo mucho. Nada más tengo para el camión. Con eso poco te va a alcanzar para el taxi. Darle siempre gracias y en todo, por todo. Explicado, se saciaron y sobraron ¿cuántas canastas? 7 canastas. Fueron 4,000 y en el anterior 5,000. Los 5,000 eran representados los libros. Eso nos basáramos, los 4,000 serían el nuevo evangelio, ¿va? 4 evangelios. Y los pececillos serían todas las cartas que vienen del libro de los hechos, los discípulos. Llegan los fariseos y están discutiendo y le piden una señal. Señal esta generación. Le darán una señal a esta generación. Tengan mucho de quién. De los fariseos. ¿Y recuerdan cuál es la levadura de los fariseos? ¿Mande? Conocían la ley y nada más estaban aferrados a lo Antiguo Testamento. Y esto es lo que se dice, y estos son los 5 libros nada más que hay que leer. Cuidado con esa levadura, porque nos olvidamos de la nueva pan, el nuevo pacto. Cuidado, dice, tengan mucho cuidado, porque sí conocen mucho, pero se aferran a eso. Y no quieren cambiar. Recordemos que tenemos que tener un espíritu enseñable, que podemos ir cambiando. Y Dios nos va enseñando cosas nuevas, ¿no? Cosas no nuevas, sino que están escritas, pero para nosotros son nuevas. ¿Y la levadura de Herodes cuál sería? Lo de las cosas terrenales. Acuérdense que él era el rey, él andaba con su cuñada y en la fiesta la sensualidad le ganó y mató al que venía a preparar el camino del Señor. Entonces la levadura de Herodes es que yo soy el rey, yo mando. Aquí todo lo que digo yo, eso es la verdad. No todos tenemos la verdad absoluta. Solamente Cristo y Dios nos la va revelando como Él quiere a través de su Espíritu Santo. Por eso es el ayudador. Entonces, estas 2 levaduras siempre hay que tenerlas en la mente de no caer en ellas, ¿verdad? ¿No es también la religiosidad y la política? La política, el Antiguo Testamento y el poder. Porque ellos estaban en la política. Así es, era el poder, ¿verdad?
Paloma. El mazo. Versículo 22. Seferino, si eres tan amable. Adelante. Buenos días. Antes de iniciar la continuación del estudio del capítulo 8, hagamos una oración. Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos estar aquí en busca de tu palabra, en busca de ese alimento espiritual que nos alimenta, nos fortalece. Te damos gracias. Ponemos en tus manos este momento para que seas tú, Espíritu Santo, el que abra nuestro entendimiento y nos revele los misterios de la palabra, para hacer la carne de esa manera, comprendiendo y entendiendo lo que tú nos quieres decir este día. Apresura los pasos de quienes vienen en camino, hazlos llegar con bien. Bendícenos a todos y bendice a las personas que nos escuchan a través de los medios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de este capítulo 8 del Evangelio de Marcos, del verso 22 en adelante. El pasaje que vamos a ver primeramente se titula Un ciego sanado en Betsaida y lo vamos a leer. Vamos a leer los versículos del 22 al 26, por favor. Si iniciamos de uno en uno, pastor. Sí, 22. Gracias. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego se puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Gracias. Ok, aquí podemos ver que Jesús continúa haciendo milagros en Betsaida. Si recordamos, Betsaida es el pueblo de Pedro, es el hogar de Pedro. Y cerca de aquí también fue en donde Jesús hizo la multiplicación de los panes cuando alimentó a los 5,000. Para este entonces el maestro no necesitaba publicidad, porque si recordamos lo que acaba de resumir el pastor de la primera parte del capítulo 8, aquí nos dice que llegaba gente de muy lejos y que por esa razón Jesús pues no quería regresarlos en ayunas. Esto nos quiere decir que el evangelio se estaba extendiendo de una manera impresionante. En este pasaje, el remedio de los médicos, en este pasaje Jesús utiliza el remedio de los médicos estudiados de esos días, que en esos días hacían, utilizar la saliva como recurso curativo. Así que pues usó ese recurso médico, pero como eso era incompleto, además hizo el milagro, hizo la otra parte. Así que así es como nosotros requerimos actuar. Además de utilizar el recurso de la ciencia, es sumamente importante tener presente en todo momento la bendición de Dios y lo insuficiente de nuestros recursos se hace suficiente cuando Dios manifiesta su presencia,
su amor y su poder en nosotros. Esta parte de la Escritura nos explica también que cuando las personas llevan al ciego y le ruegan que lo toque, es lo que nosotros hacemos en oración por las personas que amamos. Y estas personas no quieren saber de nuestro Señor. Así nosotros oramos y clamamos por esas personas para que sea Jesús quien lo toque y se transforme el corazón de la persona por quien oramos. Solo Jesús puede hacer que esa persona vea paso a paso con claridad y acepte en su corazón a Jesús como su Señor y Salvador. También en esta parte de la Escritura, Jesús nos invita a ver con más claridad cada día, porque solamente el que ve con mayor claridad puede seguir a Jesús y puede actuar según lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Solamente aquel que es tocado por Jesús puede ver perfectamente, y esto requiere madurez. No podemos conocer la voluntad de Dios de la noche a la mañana, sobre todo si hemos sido ciegos durante mucho tiempo y si hemos andado por otros caminos. Y creo que esta es una parte que pues es testimonio de cada uno de nosotros hasta el momento que llegamos aquí a conocer de Dios. Dejemos que Jesús nos toque y nos cure. Perseveremos en la luz y continuemos unidos a Él para no regresar a una ceguera peor. Solo en Cristo, por Cristo y con Cristo, veremos con claridad la voluntad del Padre y seremos capaces de ser luz para los demás. Amén. El estar ciegos y querer caminar a nuestra manera es un impedimento para seguir al Señor. Nadie puede seguirlo si permanece ciego. Para seguirlo necesitamos abrir nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para entender y comprender la palabra. Y bueno, esa es la primera parte. La otra parte es hacer la carne, lo que quiere decir que nos comportemos imitando a nuestro Señor. Esa es la forma en que haremos carne, viva la palabra. Amén. Ok, vamos a continuar con esta otra porción de la Escritura. El pasaje se titula La confesión de Pedro. Lo vamos a leer de los versículos del 27 al 30. Si me apoyan, continuamos de la misma manera, de uno en uno. Si iniciamos contigo, pastor, por favor. Versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Gracias. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Gracias. Sí, perdón, sí estoy. Ok, gracias. En esta parte de la Escritura, a mí en lo personal me abrió los ojos y encontré una respuesta que por años creí que era una enseñanza, o a lo mejor no por años, bueno, sí por años, porque ya tenemos un poco más de 2 años, cuando, hablando a título personal, empecé a conocer de nuestro Señor. Y pues era una enseñanza, más bien una percepción errónea, lo cual lo voy a describir enseguida. Vemos después de 2 años y medio de que Pedro estaba con Jesús,
que es justo aquí en donde expresa su firme convicción de la deidad de Jesús. La roca sobre la cual Jesús había de edificar su iglesia no es Pedro. Esta es la idea errónea que yo tenía, y yo creo que muchos también así era, ¿no? Y sobre todo también en la iglesia tradicional que nos dijeron, obviamente algunos comprenden más que otros, y pues yo no entendía exactamente, aun cuando me lo dijeron allá, no entendía esta parte. Dice que la roca sobre la cual Jesús había de edificar su iglesia no es Pedro, sino la verdad que Pedro, bajo la influencia del Espíritu Santo, confiesa en estos versículos. Es decir, en el momento que Pedro reconoce que Jesús es mayor que Juan el Bautista, mayor a Elías y mayor que cualquier profeta, declara que él es el Hijo de Dios. Sobre esa declaración es en donde se fundamenta la iglesia. La deidad de Jesús es el cimiento sobre el cual descansa la iglesia. Es el credo fundamental del cristianismo. Tal es el significado inconfundible del lenguaje. Recordemos que a los apóstoles los identificaban como seguidores de Cristo por la forma de hablar. Así nosotros, en la actualidad, sabemos que la gente de allá afuera nos identifica por nuestra forma de hablar y por nuestra forma de comportarnos. Yo creo que debe ser algo pues que debemos tomar muy en cuenta y tenerlo muy presente para actuar como cristianos. ¿Sí? Hay veces nos gana un poquito la carne, pero yo creo que conforme vamos madurando, o hablando a título personal, de acuerdo a cómo yo voy madurando en la palabra y conociendo más a nuestro Señor, es la forma de que yo me comporto allá afuera. Las llaves del reino, la interpretación general de esto es que Pedro abrió la puerta de la salvación en el día de Pentecostés para los judíos. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2 y más tarde para los gentiles, que también lo vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 10. No le fue dado personalmente a Pedro el poder de perdonar pecados, sino el de proclamar las condiciones para obtenerlo. Cualquier autoridad que aquí se da a Pedro fue dada también a los demás discípulos, y esto en un sentido no absoluto, sino solamente declarativo. En Cristo hay misericordia y perdón para todos. Cristo perdona. Sus apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para proclamar y luego registrar en el Nuevo Testamento las condiciones para el perdón de los pecados. Creo que aquí con con este estudio, pues bueno, en lo personal me va quedando claro toda esta parte del perdón de pecados. Y entiendo también en esta otra parte de la explicación, pero lo leo antes de decirlo. Pedro jamás reclamó superioridad alguna sobre los demás apóstoles. Tampoco él ni ningún otro apóstol profesó jamás perdonar los pecados de nadie. En ninguna parte, nosotros podemos perdonar pecados contra nosotros mismos. La iglesia puede perdonar pecados contra ella, pero solamente Dios puede realmente perdonar el pecado. O sea, nosotros podemos pedir que Dios nos perdone, mas yo no podría, cuando voy a orar, oro por una persona, yo aquí entiendo que yo no podría decirle, bueno, pues ya te perdono, Dios te perdona, ya te perdono tus pecados. Bueno, ese es eso solo Dios lo puede hacer, yo no puedo hacer eso. Bueno, en ninguna parte del Nuevo Testamento existe esta petición
de que la autoridad de Pedro, sea cual haya sido, había de ser traspasada a los papas o sacerdotes de la iglesia tradicional. Signifique lo que haya significado, este pasaje para los apóstoles ciertamente no hay base alguna que ningún otro reclame las prerrogativas que Cristo les concedió. No hay aquí ningún apoyo para la pretensión de Roma de que su sacerdote tiene el poder de conceder la absolución de pecados. Solamente Dios puede perdonar el pecado y utiliza su soberanía para hacerlo. Cualquier hombre o grupo de hombres que asuma este privilegio es arrogancia y usurpación blasfema. Aquí es en donde ya me queda claro que solamente Dios perdona pecados. Nadie más lo puede hacer. Y si estoy en lo correcto, y si no, ahorita el pastor me corrige. Ok, pasemos a la última porción titulada Jesús anuncia su muerte, de este capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Vamos a leer del verso 31, nos brincamos 32 y 33 y leemos del 31 al 38, y si el pastor me lo permite, vamos a leer el verso 1 del capítulo 9, que forma parte también de este pasaje. Entonces continuamos, Juanita, con el verso, ¿qué le dije? 31, por favor. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Gracias. Pastor, si me apoyas del 34 y continuamos de uno en uno. ¿34? Sí, por favor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? 37. 36. Sigue 37 la verdad. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. El 1 del 9, por favor, pastor. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán de la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Gracias. Podemos en estos versículos vemos que nuestro Señor declara palabras duras. Seguir a Cristo era algo más serio de lo que los mismos apóstoles y las personas que lo seguían de forma física pues se imaginaban, o sea, no tenían idea de lo que significaba seguir a Cristo. Ellos no alcanzaban a comprender el significado de esto. Él sabía que seguían teniendo un concepto inadecuado de su reino. Era por esto que usaba expresiones fuertes, como lo podemos ver en estos versos que acabamos de leer. En el Evangelio de Lucas vamos a leer solamente un versículo del capítulo 14, vamos al versículo 26 y yo se los voy a leer. Dice así. El título de este pasaje se llama, el título es Lo que cuesta seguir a Cristo, y el verso dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos
y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas son las palabras fuertes que nuestro Señor declaraba a sus apóstoles y a los que le seguían. No quiso decir con esto que odiáramos a nuestros padres o hijos. El afecto constante hacia los que son de nuestra propia sangre y carne es una de las enseñanzas invariables de la Escritura, pero aquí Jesús da a entender que escoger entre Él y ellos no ha de haber ni el menor titubeo. Aquí pues nos los dice claramente. Jesús dijo algunas cosas que, tomadas por sí solas, aparte de sus demás dichos, podrían desanimar a alguien que tratara siquiera de seguirle. La condición básica para recibirlo es que lo anhelemos más que ninguna otra cosa, según demanda y tiene que tener en primer lugar en nuestros corazones. Si se lo damos, su misericordia es infinita. O sea, si le damos ese primer lugar, su misericordia es infinita. Pero si anteponemos a Él cada antojo nuestro y le tratamos como una importancia secundaria, Él nos echará de su boca, y eso es algo muy fuerte. Es algo que yo creo que nadie de los que conocemos de Dios queremos, ¿verdad? Entonces aquí nos está dando la clave para no caer en eso, es poner a Dios ante todos los demás, incluso de nuestros seres queridos más cercanos. Bueno, ahora vamos a regresar a los versículos 32 y 33 de este capítulo 8 de Marcos. ¿Quién sigue? Sebastián, por favor. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro. Reprendió a Pedro diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gracias. Lo que Pedro dice en el versículo 32 es justamente lo que nosotros hacemos cuando nos negamos a la muerte de un familiar cercano, un ser querido, porque no estamos viendo los planes perfectos de Dios, solo estamos observando nuestro propio convenir como humanos y nuestro propio dolor. Muchas veces nos enojamos y nos alejamos de Dios por no obtener la respuesta que queremos, y nos olvidamos de acercarnos a Él y a su palabra para encontrar paz y reconfortar nuestros corazones por las tribulaciones por las que atravesamos, ese confort que solo en Cristo podemos encontrar. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo para revelar, comprendiendo totalmente la deidad de Jesús. Y en esta porción vemos cómo Pedro es utilizado ahora como instrumento del enemigo para convencerlo, para que no pasara por ese dolor tan grande, pensando que hacía lo correcto, pensando que Pedro hacía lo correcto como dice aquí, reconvenir. Uh-huh. Esta es la parte donde Satanás hace su intento por persuadir a Jesús de no obediencia al Padre y así quedarse con todas las almas sin arrebatarlas. Es por esto que requerimos estar atentos, apegados a la palabra, para preguntar a Dios y pedir la revelación y acompañamiento del Espíritu Santo en todo momento para la toma de decisiones cotidianas y decisiones trascendentales en nuestra vida. Para todo hay que pedir el acompañamiento y
el consejo, digámoslo así, del Espíritu Santo, que es quien nos guía. Amén. Ok, y con esto termino la explicación de esta segunda parte del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Gracias, los aplausos son para nuestro Señor. ¿Comentarios? Muy bien. ¿Dudas? ¿Qué pasó con el ciego? Ese hombre. ¿Era ciego de nacimiento o no dice? No, No aclara, ¿va? no dice. No dice. ¿Qué obra, qué está, cómo está trabajando el Espíritu Santo en este pasaje? Dice que le llevaron a un ciego, ¿verdad? Le llevaron a un ciego a Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva como ciegos a Jesús. Porque no entendemos, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo es llevarnos a los pies de Cristo. Por eso dice que nos conviene que se fuera el Señor, porque mandará otro, como yo, otro intercesor. O sea, el Espíritu Santo está llevándonos a los pies, está intercediendo, rogando por nosotros en la tierra. Jesús, ante el Padre, está también intercediendo, ¿verdad? Entonces la obra es llevarnos. ¿Qué hace Jesús con este hombre? Después de escuchar los ruegos, Jesús lo ve. ¿Y qué hace? ¿Cuál es, Le da vista, locura. Lo toca. qué le pide el Espíritu, los amigos? Les ruega que lo tocase. Tócalo, por favor. ¿No oramos así a veces? Señor, toca a esta persona para que se convierta. Toca a los malos, dice Juanita. Háblale, Señor. Toca su corazón. Que cambie. Entonces, esa es la intercesión, ¿verdad? Tócalo, Señor. Que cambie. ¿Qué hace Jesús? Lo toma de la mano. Lo toma de la mano. Y lo sacó fuera de Saca de la aldea. Lo saca de su mundo. ¿Ah? Vente a la iglesia. Por eso decía, les mostraba, los primeros discípulos decían, ven y ve. ¿Qué haces con esas personas? Lo traes a la iglesia. Ven para que veas. Ven para que veas. Entonces, te lleva a otro mundo. Esa es nuestra posición, a traerlos a otro mundo. ¿Qué sucede después? Le pone saliva en los ojos. Saliva, decía Seferino. En ese entonces la saliva se usaba como un medio de curación. Le pone saliva en los ojos. Pero hace lodo, ¿no? Nada más le pone saliva. ¿Por qué le puso saliva? Eso, bueno, de acuerdo al estudio y lo que entendí, es que esa parte es lo que significa lo que los médicos hacen con el conocimiento de la ciencia. O sea que debe uno ir al médico, pero orar y confiar en el Señor Jesucristo, que Él nos... Dice que por medio de escupió. la ciencia. Escupió. Una escupitina, ¿no? Sí. Le escupió los ojos. Y le tocó los ojos. ¿Qué hizo con las manos? Tocar. Tendría ¿cómo se llama? El globo ocular. ¿O estaría seco sus ojos? ¿Por qué le toca, le escupe y le comienza a tocar? ¿Cómo haría Dios al hombre? Con lodo. Pero Con saliva y lodo. no dice cómo humedeció, ¿verdad? Entonces es probable que Dios mismo haya escupido y haya comenzado a hacer el lodo. Entonces, probablemente este hombre no conocía nada del Evangelio, era un ciego. Entonces no conocía nada y Dios le está dando forma, vistas, le está dando entendimiento. Tal entendimiento es que lo saca y le hace una pregunta. ¿Cuál fue? De que veía ¿Ves algo?
¿Qué? Veía algo. ¿Qué ves? como a los hombres como árboles. ¿Y qué le preguntas a alguien? ¿Qué entiendes? ¿Cómo te sientes? Cuando tú le empiezas a compartir, te comienzas a hacer preguntas. ¿Qué ves? ¿O qué entiendes? La respuesta de él es, veo ¿qué? Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora aquí surge otra pregunta. ¿Cómo sabía que eran hombres? O que eran, Sí, porque como, no veían, como eran no los sé. árboles. ¿Cómo eran los árboles? Veo los hombres como árboles, dice. Entonces, probablemente vio en algún tiempo, ¿verdad? Tenía el entendimiento de las Fue cosas. ciego de nacimiento. No fue ciego de nacimiento. O nomás era ciego espiritual. Lo que nos enseña es, este pasaje es el mundo espiritual, la obra del Espíritu Santo y la obra de Jesús, que nos va llevando poco a poco. A veces no entendemos las cosas, pero Dios va tratando con nosotros. Por ejemplo, conmigo no fue una conversión rápida, ha sido lenta, 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 muy lenta. Entonces, probablemente Él tiene un trato especial, porque no lo suelta, ahí lo tiene. Le está enseñando algunas cosas y se emociona y ahí nos lleva, y ahí nos lleva, y nos va haciendo comprender, nos abre el entendimiento espiritual, ¿no? Los ojos espirituales. Y ahí nos lleva. Y entonces vamos preguntando, estos son hombres, estos son árboles, y vuelve a llevarlo. ¿Y qué hace? Luego le puso otra vez las manos. Le vuelve a tratar con él, ¿no? Vuelve a tratar con él. Entonces, otra vez y otra vez, son los tratos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no dijo, abre los ojos? Y ya. Si le pedían que tocara, lo tocara. El toque del Señor fue tomarlo de la mano y sacarlo. Sí lo tocó, pero un trato especial. También nos... O sea, lo que quiere decir es que Dios siempre nos lleva de la mano. Sí, véngase para acá, mijito. No te sana así de momento. Nos saca del mundo. A la uno sí, podrá ser, pero otros ahí nos va jalando y va tratando con nosotros. Como el caso de Que no nos suelte. de Pablo, que fue Repentino, ¿no? repentino. ¿Qué quieres que haga? Inmediatamente, ¿no? Ujú. Como el caso de Eliseo, cuando le pone el manto, voy y dejo todo y vámonos, te sigo. Entonces, este es un proceso calmado, paulatino, ¿no? Es una sanidad interior, despacito. Pero al final tiene su respuesta. ¿Qué es lo que ve él? De lejos y muy claro. De lejos y claramente, sin lentes, ¿verdad? Su obra, esa es perfecta. Perfecta. ¿Vio? De aquí hasta la montaña. Y perfecta. Esa es la obra que está haciendo con nosotros. Sí. Los que todos los días y venimos y todo, nos está abriendo el entendimiento, porque su obra con nosotros es perfecta. Nuestro entendimiento de las cosas va a ser profundo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Le envió vio claramente, ¿no? A todos. Y los envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Llévale esta palabra a los de tu casa. Ahí empieza. Entonces se cumple lo que dijo, ir a ser discípulos en Jerusalén, primero los de tu casa y luego allá. Primero vean los de tu casa. Ya con el entendimiento. ¿Qué más vemos? Sobre la confesión de Pedro. ¿Quién dicen la gente que era? Los otros, que Juan, que un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El reconocimiento de Cristo. ¿Qué significa Cristo? O sea, ahí ya Dios le dio entendimiento. ¿Le abrió los espiritual ojos? a Pedro.
Los otros Todavía decían que eran no profetas. alcanzan el entendimiento espiritual y Pedro ya. ¿Y cuál fue la respuesta? Tú eres el Cristo. Cristo es el ungido. Jesús es el enviado de Dios, el ungido. ¿Y el ungido qué significa? Empapado. ¿Verdad? Empapado de la presencia de Dios. Tú eres el que viene empapado de la presencia de Dios. ¿Verdad? Pero sanó a dos ciegos. ¿Mandé? Primero sanó al otro ciego Sí. y luego el otro cuando confiesa, ¿no? Le abrió los ojos. Pero, ¿verdad? Entonces, tú eres eso. Bueno, ¿eso es lo que nosotros declaramos? Tú eres el Señor, el ungido, mi Salvador, el Rey. ¿Cómo lo confiesas? ¿Cómo sale? ¿De qué forma lo confiesas? Segura. Estamos seguros, pues. Con todo tu corazón y tu alma y tu ser. Tú eres mi Salvador, mi Rey, el enviado de Dios, el ungido. Ahora, ¿nosotros somos ungidos? Sí. ¿En qué momento? En el momento No del sé qué horas bautismo. nos ungió Cristo, pero estamos ungidos. Somos ungidos porque fuimos sumergidos y fuimos renacidos. ¿De qué dice el que es de la carne, carne es? El que es del espíritu, espíritu es. El que es de la carne piensa en las cosas de la carne, el que es del espíritu piensa en las cosas espirituales. Este es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento que está teniendo Pedro y que nosotros tenemos. Fuimos ungidos en su presencia. Cuando eres bautizado Sí. en las aguas, te sumerges y sales empapado. Nacido en el Espíritu, y entonces el Espíritu posa sobre ti. Esa es la unción. Ahora, ¿por qué dice uno, ay, qué unción tiene este cuate? Ay, qué unción tiene esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué dice que tu unción pase para mí? Déjame ponerte las manos para que tu unción pase. ¿Por qué es ese acto? ¿No Dios puso la mano sobre ti? Sí. ¿No eras ciego? bueno, yo digo que es cierto que sale uno empapado de las aguas, porque mueres para empezar una nueva vida, ¿no? Producto del arrepentimiento. Pero yo pienso que la verdadera unción te la da sumergirte, pero en la palabra. Ahí es donde estamos realmente sumergidos, y otra vez sumergidos en la presencia y en la comunión constante, pues con el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Palomita. Entonces ahí se nota, y entonces ahí, como nos explicaba Severino, dice, entonces ahí sí hablamos con Cristo, o sea, hablamos la palabra, ¿no? Y se siente, la gente puede sentir, es que tú tienes algo algo, ¿no? Que es más bien algo que se siente, pero esa es la unción. Esa es la intimidad que tengas con Él, la presencia. Si no tienes intimidad con Él, no vas a tener su aroma, su unción, su presencia. Entonces, la intimidad es el tiempo, ¿eh? El tiempo que pasas con Él. Tú llegas a conocer tanto a tu pareja que al verlo sabes con qué trae, ¿no? Con la pura mirada. Con la pura mirada y siente su aroma, ¿no? Por eso dice la canción, hueles a leña de otro hogar. ¿Por qué? Porque dice, no, es que este es su aroma, este es mi aroma. Nos hemos hecho uno. Por eso Jesús dice que seamos uno como tú y yo, somos uno, ¿no? O sea, no hablo lo que yo pienso, sino lo que tú me mandas que hable. Esa es la intimidad, esa es la unción. Por eso Cristo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el ungido, ¿no? ¿Por qué? Porque eres como Dios. O eres Dios, dice. Muéstranos al Padre y te creemos, le dijeron en una ocasión, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Consubstancial, cuando dice una de las cartas, Cristo consubstancial, la misma sustancia del Padre. Es igual que el Padre. Entonces, como dice Laura, cuando Pedro ve eso, ¿no? ¿Qué sintió Pedro? Tú eres el Cristo. Nadie se había atrevido a decir eso. Nadie. Tú eres el Cristo.
Entonces, es una palabra que rompe el cielo, ¿no? Tú eres el Cristo. Está declarando la deidad de Dios en la tierra, ¿no? Exacto, y sobre esta verdad se fundamenta la iglesia. Eso. Tú eres el Cristo. ¿Verdad? Sobre esto. Esta es la roca de salvación. Bueno, ¿qué más vemos? Anuncia su muerte. Le dice que tiene que padecer mucho. Dice que si muere, resucitará después de 3 días. Fíjate la declaración que le está dando a sus íntimos, ¿verdad? Que iba a morir y al tercer día resucitaría. Si tú fueras discípulo, si fuéramos discípulos ahí, ¿lo entenderíamos acaso? No, yo creo que estaríamos igual que los demás, que sus... Ya hizo una declaración Pedro poderosa. Y luego les dice, ¿saben qué? Tengo que morir. He venido aquí y tengo que morir por los pecados y voy a resucitar al tercer día. Por eso hay un poder en la resurrección, ¿verdad? Voy a resucitar al tercer día. ¿Quién lo entendió? Híjole, yo me pongo a pensar, si estuviera yo ahí, tal vez yo hubiera sido como Pedro, ¿no? No, ¿cómo crees? No digas eso. No, ¿cómo? Si eres mi amigo, si eres el Cristo, el ungido. Y la respuesta de Jesús, apártate de mí, Satanás. Híjole, qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Versículo 33, ¿quién me lo lee? Al final. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está la respuesta. Porque conociendo quién es el ungido, conociendo quién es el Señor, podemos poner las cosas en la vista en los hombres, no en las de Dios. Ah, qué persona tan ungida. Este es el que bueno. Ay, que Estás poniendo las cosas en el hombre, no en Dios. O es malo, lo contrario. ¿No estás mal? ¿Sí, Juanita? Yo digo que también nos muestra la escritura que no debemos de aceptar las palabras de otras personas que te hagan desviarte de la mirada de Dios. O sea que hay que poner nomás la mirada en Dios sin hacer caso a los chismes. Así, a nada. De nada. Tu mirada Tu está en mirada Cristo. debe estar Por en eso le dice, eres Satanás, Sí. porque no pones las cosas, la mirada en las cosas de Dios, Ujú. sino en la de los hombres. Si no Ahora. escuchas, Cristo aquí no escuchó a los hombres. Qué fácil es caer en eso. Sí, A mí me ha pasado. sí. Ay, viene este cuate tan ungido. Déjame que ore por mí. Yo quiero tocarlo. Y vemos la multitud que se agolpa, ¿no? Y vemos grandes líderes con guaruras para que nadie se le acerque, ¿no? Y entonces ponemos las cosas en el hombre, sin entender que esa misma unción La tenemos nosotros. la tengo yo. ¿O no recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador? Entonces, aquí lo que dijo Laura es muy importante, porque no te metes en la palabra. Sumérgete. Si te sumerges en la palabra, tú vas a decir, bueno, qué hermosa enseñanza y qué palabra, la tomo. Pero hasta ahí nomás. La unción viene del cielo, no del hombre. Y aquí podríamos hablar sobre los dones, diferentes dones que Dios da, unos para una cosa, otros para otra cosa. Son tan diferentes, ¿no? Sí. Y no hacer caso de lo que nos dice. Cristo no hizo caso. Dice, no, un momento, tú no hacer caso de cosas que no están relacionadas con Dios. Me estoy acordando de una predicación de un argentino que dice que Maradona, cuando le entregan el premio de el mejor goleador, pero el pie de oro, ¿no? El pichichi, el zapato de oro, ¿no? El pie de oro. Dice que lo levanta
con la mano, ¿no? Hasta arriba. Y el pie dice, hey, si yo fui, pónmelo en los pies, no en las manos no hicieron nada, fue mi pie. Dice, así es la gloria, ¿no? Del hombre. La gloria es de Dios. La vanagloria. La gloria. El otro dice, ni la cabeza ni las manos, fue el pie. Entonces, se fija, por ejemplo, dicen, algún día leí un estudio sobre si le quitan un dedo de un pie, se desbalancea el hombre. Un dedo. Es el que sostiene todo, el que da el balance, ¿no? Qué increíble. Y uno lo menosprecia, ¿no? Pero es el dedo. El que no se ve, es el que balancea. Entonces aquí no hay que poner las cosas, la mirada en el hombre, nunca. Pero ¿sabes qué es esto? Esto nos lleva años a entenderlo, ¿eh? Bueno, a mí me llevó años a entenderlo. Hasta que le va uno cayendo el 20. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Qué necesitamos, decía Seferino, para seguir a Dios? Tomar nuestra cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la cruz que debemos de tomar? Tome su propia cruz, no tomes la mía. Tú traes tu cruz, yo traigo la mía. Creo que también metafóricamente se refiere a que en esa época las personas morían, algunos, ¿no? Los mataban exhibidos en una cruz. Y entonces una cruz era igual a morir. Y entonces era, el que quiera seguirme, pues muera cada día a sí mismo y que viva yo en ellos. Niégate a ti mismo. Sí. O sea, fíjense, por eso las palabras de Pablo son poderosas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él sí así es. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que tú digas, ya no vivo yo? Ya no vive Juanita, ya no vive Laura. O sea, ahora Cristo vive en ellos. Qué bonito, ¿verdad? Y llegar a eso es una conciencia total. Diferente. ¿Cómo, no? Y dice, toma su cruz. Y el tomar tu cruz es, sígame, camine en pos de mí. Imagínate a Cristo en la cruz, cuando iba siendo el Hijo de Dios en la tierra, y llevando una cruz que no le correspondía, ¿no? Sígame, tome esa cruz. Negándose a sí mismo. Como hombre dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí. O sea, híjoles, ¿por qué tengo que sufrir? Me estoy negando a mí mismo, pero lo hago por amor. ¿Qué nivel de intimidad con Dios, no? Ahora, si tú lo haces, niégate a ti mismo. ¿A qué te niegas? Por ejemplo, tú has llevado a muchos, antes hablaban mal de ti los pastores y te decían de cosas y tú aguantaste, ahí llevabas ¿Aguantas tu cruz. vara? Ahí llevabas tu cruz. Porque pones la mirada en otra cosa. Ajá. Y nosotros, pues, de nuestras familias, o de nuestras amistades, ya no nos hablan igual, ya no nos quieren igual. Entonces, tú tienes que poner tu mirada en la cruz de Cristo, en el que estuvo en la cruz, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llevó esa cruz? Sufriendo. ¿Cómo se enamoró del Padre y cómo obedeció al Padre hasta el final? Pero él había declarado algo, le creyó al Padre. Voy a resucitar el tercer día. Oye, bien dices que el mejor ejemplo es Pablo, porque él, pudiendo seguir siendo quien él era y gozando de lo que gozaba, él murió al Saulo. O sea, murió a Saulo, a la vida de Saulo, pensar como Saulo, reaccionar como Saulo, todo. Y entonces permitió que en su cuerpo, ahora el que viviera fuera Cristo, los pensamientos de Cristo, o sea, todo lo que le fue revelado. Por eso es cierto, sí tomó su cruz para morir a Saulo y solamente vivió ahora como un verdadero seguidor. Y gracias a él todo lo que, o sea, gracias a Cristo número uno, pero gracias a que él también murió a sí mismo,
tomó su cruz, pues, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos legó. Fíjate, es el único que se ha atrevido a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es el único. Ninguno de los demás apóstoles. Nada más Pablo. O sea, ¿qué nivel le encontró? Niéguese a sí mismo. Me estoy negando a sí mismo. Como dices tú, pues él tenía todo, pero se negó a sí mismo, ¿no? Entonces, el negarse a sí mismo es todos los días decir, no, mi mente está en Cristo, mi mente está en Cristo. En Él soy feliz, en Él tengo todo, en Él tengo paz, benignidad, bondad, todos los frutos del Espíritu Santo. No puede ser. Sí, no lo puedes entender porque tu mente no es de Cristo. Incluso para tomar decisiones, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? ¿Cómo contestaría? ¿Verdad? Es de verdad de control de cada paso, ¿verdad? Paso que vamos haciendo. Es negarse a sí mismo, ¿eh? Él es el que me va a ordenar. Es todo es Él, todo es Él. Híjole, qué bonita enseñanza de Marcos. Sí. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza que nos dio Seferino a través de tu palabra. Espíritu Santo, ahora entendemos tu obra en nosotros. Es grandiosa, Señor. Perdónanos por no haber entendido todo lo que tú nos revelas, nos enseñas, el negarnos a nosotros mismos, Señor. El que tú vivas a nosotros es glorioso. Enséñanos a vivir juntamente contigo, tener esa intimidad, Señor, de respirar tu aliento, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.